Bendiciones, guerreros. Mi nombre es David Reartes, de Córdoba, Argentina, del Ministerio Edificando sobre la Roca, bajo la cobertura de nuestra amada profeta y madre espiritual Dina Santa María. Queremos, en nombre de todo el equipo pastoral, felicitarles por poder ingresar en este nivel tomando territorios. Realmente agradecidos a Dios porque usted ha perseverado hasta el momento, ha atravesado los procesos de adiestrando un guerrero, armas de alto nivel, listos para la batalla, y ahora se encuentra en esta aventura apasionante que es tomar territorios a través de los actos proféticos y a través de la intercesión. Va a ver la diferencia y va a marcar la diferencia en muchos lugares, en el lugar a donde usted se encuentra, y le felicito por haber llegado hasta aquí. Yo estimo que a esta altura usted habrá entendido lo que dice Isaías 49:6. Harás algo más que devolverme al pueblo mío, Israel. Yo te haré luz para todos los gentiles y llevarás mi salvación hasta los confines de la tierra. De eso se trata, tomando territorios, llevar salvación a todos los confines de la tierra. El enemigo de nuestra alma ha hecho mucho por confundir y por hacer inefectivo la toma de territorios. Porque tenemos fe para creer que podemos ser libres, tenemos fe para poder creer que podemos libertar a otros, pero ya cuando se trata de la toma de territorios, muchos argumentos vienen a nuestra mente. Cuando se trata de actos proféticos para la toma de territorio, más argumentos todavía hay de parte del sistema religioso y de parte de los argumentos de nuestra mente, porque muchas veces debemos operar y obrar por fe sin ver los resultados en el momento, y muchas otras los vemos en el momento. Pero hay otros que tenemos que operar por fe. Pero créame que usted está entrando en una aventura apasionante donde va a ver la diferencia, no solamente en su vida, en su hogar, en su casa, sino que hasta lo último de la tierra va a ver cómo Dios lo utiliza con poder. Así que sin más, vamos a comenzar con este primer taller que se trata del poder de las palabras, el poder de las palabras. El enemigo ha enfocado sus esfuerzos a lo largo de la historia para poder hacer que la palabra sea menospreciada. Antes, con simplemente la palabra hablada y un apretón de manos, se llamaba a dos testigos, se daban las manos, se daban las promesas, y simplemente la palabra hablada y un apretón de manos era suficiente para hacer grandes negocios, para comprar casas, para comprar terrenos. Solamente con la palabra hablada era el respaldo de la paga de un alquiler, de un arrendamiento. Así que el enemigo, a través de promesas rotas, a través de engaños, de estafas, ha hecho que la palabra, como dice el dicho, se las lleve el viento. Pero entendemos ya a esta altura que no hay ninguna palabra que sea viciada ni ninguna palabra que no cause efecto. Realmente causan efecto no solo en el mundo espiritual, sino en el mundo natural. Entonces, muchas veces a través de estos traspiés o estas cuestiones que se han vivido, consideramos esto, ¿no? Si la palabra hablada en el mundo físico no funciona, no tiene respaldo, no tiene peso, entonces lo que yo hablo en el mundo espiritual no tiene peso tampoco ni tiene respaldo. Muy lejos de la realidad. Otra cosa que el enemigo ha hecho es a través del humor, del negocio del humor, de los memes, de los chistes por ahí que se hacen, menospreciar el uso de la palabra y las cosas que se dicen. Hemos tenido que ministrar familias acostumbradas en la mesa del hogar a decirse cosas a modo de chiste, cosas muy dolorosas y cosas que traen realidades en el mundo natural. Entonces vemos que el enemigo
sabe mucho más que nosotros o entiende mucho más que nosotros la autoridad que portamos a través de la palabra hablada. Acompáñenme por favor a Hebreos 11:3. Mire lo que dice respecto a la palabra. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos de nuevo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Cuando dice la palabra de Dios, dice la palabra rema. Ya vamos a ir más adelante a la definición. Vamos con Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Y vaya que sí lo es. Cuando dice palabra aquí, dice la definición, la palabra original es logos. Ya vamos a ir después a la definición. Pero con esto simplemente quiero graficarle esto. La palabra es poderosa, tanto para destrucción de fortalezas, para entrar en nuestras vidas y discernir los pensamientos, las actitudes del corazón, como también ver que la palabra tiene un poder creativo enorme. Y esto el enemigo bien lo sabe, por eso se ha encargado de menospreciar el peso de la palabra y de traer vanidad a nuestra forma de hablar, traer vacío a nuestra forma de hablar. De tal manera que ya no interesa tanto cómo escribimos los mensajes de texto a través de las diferentes redes sociales, ya no tenemos en cuenta la puntuación, no tenemos en cuenta la forma de escribirlos. Y la palabra está siendo menospreciada de manera sistemática, porque el enemigo sabe que si puede arrancar un decreto de nuestras bocas, contrario a nuestras vidas, él tiene legalidad para destruir, para arruinar y para dañar. Entonces, hubo un caso muy conocido, quiero graficarlo esto, ¿no es cierto?, de entender cuál es nuestra investidura que tenemos hoy y cómo las palabras que decimos afectan nuestra realidad en el mundo natural. Hace un tiempo hubo un senador del país en el cual yo me encuentro que en una entrevista periodística hizo una broma respecto a un equipo de fútbol y mencionó un país determinado. Esta persona, debido a su investidura, se encontró en un problema muy grande porque fue denunciado, no solamente él, sino que la nación, la investidura que él representaba, fue denunciado ante los tribunales por discriminación y por racismo. Entonces, esta persona, al no entender la investidura que tenía, se vio en un problema muy grande e involucró al país en una situación muy comprometida por una palabra vana que salió de su boca. Tenemos que entender entonces cuál es la investidura que hoy tenemos. Y como dijo el apóstol Pablo, hay cosas que no son lícitas, pero que no conviene decir ni mencionar. Nosotros como creyentes tenemos una autoridad superior, una autoridad que viene del reino de los cielos. Y debemos entender que cada palabra que hablamos es un documento. Dice Salmo 45:1, mi corazón rebosa palabras buenas, dedico al Rey mi canto. Mi lengua es como pluma de un veloz escriba. Nuestras palabras son un documento escrito con tinta del cielo, con tinta celestial, que dan legalidad tanto a las tinieblas para venir en contra nuestro y atan al cielo, sujetan al cielo y no le permiten trabajar a nuestro favor, o
a través de nuestras palabras podemos hacer que el cielo trabaje a nuestro favor y las tinieblas no osen acercarse. Dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces debemos entender el poder de las palabras porque tenemos una investidura real. Dice Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Eclesía, en el idioma original, significa junta de gobierno. Entonces, nosotros como eclesía tenemos una investidura de gobierno que hace que nuestras palabras impacten en el mundo espiritual. Proverbios 18:20 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios. Versículo 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, como veíamos en el Salmo 45, que nuestras palabras son pluma, nuestra lengua es pluma de escribiente bien ligero, que establecen decretos en el reino de los cielos, tanto para bien o como para mal. Entonces debemos entender que hay chistes que ya no debemos decir, hay comentarios que ya no debemos hacer y hay palabras que ya no podemos mencionar. Nos sucede a diario, nosotros tenemos dos pequeñas y hemos visto hasta la forma de corregirle las cosas. No, bájate de ahí que te vas a caer. Ya comenzamos a cambiar nuestro discurso y a decirle, hija, bájate de ahí porque podés caerte. No es lo mismo determinar que se va a caer que determinar que puede caerse. Entonces estamos advirtiendo y diciendo que de seguir de esa manera a golpearse y comenzar a hilar fino en nuestra forma de hablar, porque nuestras palabras tienen poder. Y el enemigo bien lo sabe. Entonces pretende menospreciar la palabra para que lancemos palabras de maldición, algún chiste, alguna forma de decir, para hacernos los graciosos. Podemos llegar a tener problemas muy serios en el mundo natural. Entonces, nuestras palabras se convierten en un documento en el mundo espiritual, el cual le da la legalidad a las tinieblas para operar o le da legalidad al reino de los cielos a trabajar a nuestro favor. Entonces, cuando declaramos una palabra de bendición, bendición habrá sobre determinadas cuestiones. Sobre lo que usted declare palabra de bendición, sus hijos, sus finanzas, sus negocios, su ministerio, palabra de bendición habrá y bendición habrá. Pero si usted establece a través de un chiste, a través de un comentario malsano, cosas malas, maldiciones, usted se verá en problemas muy graves, porque la maldición, como ya sabemos, dura hasta que alguien se levanta, la identifica y la corta. Así que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que el Señor traiga entendimiento a nuestras vidas. Oramos, por favor. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te pedimos que traigas entendimiento a nuestras vidas, que podamos saber cuál es la investidura que tenemos y saber del poder de las palabras. Señor Espíritu Santo, ayúdanos a vaciarnos de nosotros mismos para poder ser llenos de ti. Necesitamos de la revelación de tu palabra para poder caminar en victoria y en bendición, extendiendo el reino de los cielos hasta lo último de la tierra. Te damos gracias, Señor, te pedimos que nos abras el entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces debemos tener cuidado con la palabra que sale de nuestra boca, porque puede afectar para bien o para mal.
Vamos a ir a la definición de palabra. Palabra es el lenguaje, la inspiración. Recién comentábamos esto, ¿no es cierto? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Esa es la definición logos. Logos, ¿qué significa? Logos es la palabra escrita, la palabra definida. Si usted me acompaña en Juan 1:1, Juan 1:1 dice, en el principio la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Vamos de nuevo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí se trata de la palabra logos. Entonces vemos que el logos es la palabra escrita y es Cristo. Cuando habla logos aquí en esta palabra, está hablando de Cristo. Entonces, vamos a repasar un poquito. El Salmo 45 decía, mi corazón rebosa de buenas palabras. Entonces, vemos que el logos es Cristo. Debemos hacer que Cristo llene nuestros corazones, que la palabra logos de su palabra escrita llene nuestros corazones, para que la palabra rema que salga de nuestra boca establezca diseños de los cielos aquí en la tierra. Entonces vamos a Hebreos 4:12, ¿qué dice? Vamos a Hebreos 11:3, mejor dicho. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Ahí estamos hablando de rema, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra rema es la palabra hablada. La palabra rema es la palabra pronunciada. Le voy a dar la definición completa. Ahí está. La palabra logos es la palabra escrita, la palabra rema es la palabra pronunciada, hablada. Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y vida. Mis palabras son espíritu y vida. Dice en el libro de Apocalipsis que de la boca del Señor sale una espada aguda. Entonces, cuando habla Efesios 6, usted lea por favor la armadura y con esto podemos repasar la armadura de Dios, vemos que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Cuando dice la espada del Espíritu es rema. Con la rema, usted no solamente destroza el reino de las tinieblas, sino que puede edificar el reino de los cielos en este territorio que a usted le compete. Entonces, vemos que por medio de nuestras palabras podemos ejercer autoridad en el mundo espiritual y nos trae un resultado el mundo físico. Esta autoridad la podemos clasificar en 3 niveles, llamados proclamación, declaración y decreto. Son 3 niveles en los cuales podemos utilizar las palabras vivas de Dios. Vamos con la proclamación. La proclamación viene de kerisel, que significa publicar por boca del heraldo. El heraldo era el que proclamaba las noticias, ¿no es cierto? Se traduce habitualmente por proclamar, por cuanto la palabra katagelim, también del griego, tiene más bien la matriz de anunciar y de predicar. Entonces, Salmo 96:3, proclamar entre las naciones su gloria y entre los pueblos sus maravillas. La proclamación es dar un anuncio de algo que aconteció o que está aconteciendo.
Esto es lo que hacemos predicando el Evangelio. Proclamamos que Jesús murió, resucitó, que también nos perdonó de todos pecados, escogiéndonos para Él como un pueblo santo. Esto es la proclamación. Proclamamos lo que creemos en nuestro corazón. Por eso debemos llenarnos de logos, debemos llenarnos de la palabra de Dios, de Cristo, para poder proclamar lo que rebosa de nuestro corazón. Dice la palabra del Señor en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vamos de nuevo a Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso es lo que hablamos respecto a la proclamación. En este nivel oran todos los seguidores del Señor creyendo que su respuesta vendrá. Vamos de nuevo, en este nivel de fe oramos creyendo que la respuesta vendrá del cielo. Luego tenemos la declaración. La declaración tiene muchas traducciones en el griego original, pero a grandes rasgos podemos decir que la declaración manifiesta los hechos concretos. Uno cuando, por ejemplo, en un juicio declara alguna situación, uno declara bajo juramento que lo que dice es verdad, ¿no es cierto? Y declaramos hechos concretos que suceden. Entonces, una declaración, por ejemplo, es decir, mi hijo está en rebeldía y tenemos situaciones ahí, hay pleitos, hay contiendas y demás. Nosotros estamos declarando los hechos como están sucediendo. Y después declaramos que lo que sucede es ilegal en mi hogar, en mi casa, en mi familia. Eso es una declaración. No es negar la realidad, sino decir cómo está siendo la realidad en este momento. La declaración es declarar los hechos y declaramos de esta manera: Señor, en el nombre de Jesús, yo te muestro la situación de mi casa, te muestro la situación que estamos pasando, estamos viviendo con problemas, con rencillas, con pleitos, con contiendas. Ahí es donde nosotros podemos denunciar lo que el enemigo está haciendo en nuestro hogar. Una vez ministramos a una persona y nos decía, en la cual le estábamos corrigiendo las declaraciones que hacía, y dice, pero yo acaso tengo que negar la realidad, o sea, tengo que decir que todo está bien y en mi casa todo está mal. Entonces le aclaramos los dos niveles de declaración. Una cuestión es declarar lo que el enemigo está haciendo. Y luego tenemos la declaración profética. Entonces tenemos la declaración por medio de la cual exponemos la situación, exponemos la causa, y luego tenemos la declaración profética, que es un anuncio dado con fe que hará que la palabra se cumpla. Puede ser a corto, largo o mediano plazo, pero la palabra de Dios se va a cumplir a través de una declaración profética. Por eso reitero, tenemos que tener nuestro corazón lleno de logos de Dios, para poder declarar declaraciones proféticas de lo que Dios va a hacer. Vamos a seguir avanzando. Pero cuando se ora desde este nivel, las dimensiones espirituales son abiertas y la persona puede orar y declarar lo que ve en el mundo del espíritu, que va a suceder.
Y esto no es negar la realidad, sino declarar lo que está sucediendo, pero declarar que la base legal no corresponde y es ilegal lo que el enemigo está haciendo, porque Cristo pagó el precio, rompió las actas y las clavó en la cruz, y hacer una declaración profética sobre lo que va a acontecer, lo que va a suceder. Usted se va a sorprender de ver cómo Dios comienza a obrar todo a su favor para que esas declaraciones proféticas se cumplan. Y luego seguimos con el decreto. El decreto viene de diatagma, que significa aquello que es impuesto por decreto o por ley. Destaca el carácter concreto de un mandamiento. Entonces, el decreto, según los diccionarios seculares, es una declaración oficial con instrucciones y órdenes emitidas por un rey o un gobernante. Y en esto hemos sido bastante criticados al respecto, porque decimos, no, nos dicen, ¿cómo puede hacer usted un decreto si usted no es rey de absolutamente nada en este mundo? Pero hoy entendemos a través de la identidad que tenemos que somos reyes y sacerdotes y que tenemos autoridad para establecer decretos en el mundo espiritual que se van a ver en el mundo físico. Diferentes enseñanzas nos han dicho esto. Antes se corre, seguramente lo ha escuchado de nuestra madre espiritual Dina, que antes había una corriente de pensamiento en la cual decían, no, el que tiene que abrogar los decretos o que tiene que anular los decretos son las personas de determinadas naciones. Entonces andábamos por el lado, a lo largo de todo el mundo, buscando una persona de la nacionalidad determinada para borrar los decretos, para cancelarlos y anularlos. Pero hoy en día el entendimiento ha subido de nivel y podemos entender de que somos reyes y sacerdotes del reino de los cielos. Somos embajadores del reino de los cielos. Por lo tanto, tenemos autoridad para establecer decretos que se van a cumplir en el mundo natural. Entonces, el rey tiene autoridad para establecer los decretos. Le leo nuevamente una declaración oficial con instrucciones y órdenes. El decreto tiene estas dos cosas, instrucciones y órdenes. Cuando usted termine este taller, su forma de orar va a cambiar abruptamente. Cuando usted termine este taller, va a notar que el mundo espiritual comienza a operar a su favor y las tinieblas comienzan a retraerse y comienzan a hacerse a un lado para que el reino de los cielos sea establecido. Entendemos entonces de que viene el decreto con determinadas instrucciones y órdenes emitidas por un rey o gobernante. Usted tiene autoridad para reinar en este mundo natural. Por lo tanto, al aprender de que cada palabra tiene su validez, usted va a cambiar su forma de orar. Ya se acabó el tiempo de rogarle a los demonios que lo dejen tranquilo. Ya se acabó el tiempo de hacer rogativas diciendo, Dios, mira mi situación. Sino que llegó el tiempo de tomar autoridad y de establecer decretos. Como dice la palabra del Señor, hay tiempo de llorar, hay tiempo de sufrir, pero hay un tiempo en el cual hay que levantarse y comenzar a establecer decretos, a establecer decretos que van a cambiar el transcurso y la historia de su vida. Así que a través de la declaración exponemos la situación en la que encontramos, hacemos la declaración profética, proclamamos lo que Dios va a hacer y a través del rema
de la palabra viva y eficaz, vamos a establecer el reino de los cielos hasta lo último de la tierra. Entonces, a través de la posición espiritual en la que nos encontramos, como eclesía, como junta de gobierno de Dios, la eclesía, le reitero que Dios nos ha dado por autoridad a la iglesia sobre todas las cosas. Entonces, eclesía significa junta de gobierno. Usted como eclesía, como junta de gobierno de Dios, tiene plena autoridad de establecer decretos que se van a cumplir en este mundo natural. Por medio de la sangre de Cristo hemos sido reyes y sacerdotes y nos ha dado un lugar espiritual para gobernar. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Estamos sentados con Él en una posición de gobierno muy por encima de las potestades de las tinieblas. Estamos en el tercer cielo, sentados con Cristo en lugares de gobierno. Por lo tanto, lo que decretamos se establece en esta tierra. Obviamente tenemos que estar llenos de la palabra de Dios para saber los decretos que vamos a declarar. Tenemos que estar alineados a través del Espíritu Santo para saber qué decretos tenemos que hacer y cuáles son los diseños que Dios va a establecer en este lugar. Pero tenemos autoridad para poder decretar sentencia sobre toda obra mala y decretar en el nombre de Jesucristo que el reino de los cielos sea acercado a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestra familia, y que en el nombre de Jesucristo de Nazaret van a ser establecidos los diseños de Cristo hasta lo último de la tierra. Usted tiene el poder en su misma boca, en su misma lengua, tiene el poder de establecer el reino de los cielos hasta lo último de la tierra. No tenemos que esperar a que baje un ángel, tenemos que activar los ángeles en el nombre de Cristo Jesús. Hay millares de ángeles. Ante la vista de una profeta podíamos ver que había millares de ángeles, había huestes de ángeles, impresionante el ejército de ángeles que había, y se encontraban esperando y se quedan quietitos los ángeles, no pasaba nada en absoluto, hasta que rompimos las actas, rompimos los decretos, y en el nombre de Jesucristo, ante la orden de los hijos de Dios, comenzaron a descender y establecer el reino de los cielos. Así va a suceder en tu casa, así va a suceder en su familia, así va a suceder en su ministerio. Usted va a hacer una declaración profética y se va a establecer el reino de los cielos. Y va a establecer un decreto que sella con autoridad lo que va a suceder en este mundo natural. Llegó el tiempo de cambiar la forma de orar. Llegó el tiempo de comenzar a levantarse en guerra y establecer decretos en el mundo espiritual que se van a establecer aquí en la tierra, y usted con sus propios ojos lo va a ver. Acompáñeme a Esther. Mire qué impresionante. Esther 8:8. Se lo dejo de regalo, usted después lo busca y lo recibe. Dice, pero un decreto escrito en mi nombre y sellado con el anillo real no puede ser revocado. Fíjese el nivel de autoridad, porque esto lo estaba hablando un rey terrenal. Usted tiene un nivel de autoridad superior. Usted se encuentra investido y sentado en lugares de autoridad para poder proclamar, para poder declarar y para poder establecer decretos que se van a ver y los vas a vivir en este tiempo. Así que levántate, reconoce el poder de las palabras en tu boca, llénate del logos de Dios, llénate de la palabra viva para que por la abundancia de tu corazón puedas rebosar con el rema y establecer y derrotar a las tinieblas, hacer estragos en el mundo espiritual para las tinieblas y poder establecer el reino de los cielos hasta lo último de la tierra. No alcanza solamente con quitar lo malo,
no alcanza solamente con quejarse de lo malo que está pasando, no alcanza solamente con quitar lo malo, sino que a través del decreto tenemos que establecer el reino de los cielos, los diseños de Dios en nuestros territorios. Dios te va a usar con poder. Prepárate en este tiempo porque Dios te va a sorprender. Y a través de los dichos de tu boca, a través de las proclamaciones, de los actos proféticos que vas a hacer, vas a ver el cambio en tu ciudad, en tu casa, en tu país, en tu ministerio, y hasta lo último de la tierra. No vamos a parar hasta que Cristo venga. Vamos a estar rompiendo los decretos del enemigo, rompiendo las actas del enemigo, y vamos a estar estableciendo como reyes y sacerdotes el reino de los cielos hasta lo último de la tierra. Así que prepárate, guerrero, porque Dios te va a usar con poder y autoridad. Y vamos a orar, porque desde este nivel se ora alineado al Espíritu Santo de Dios, con una palabra exacta, una palabra rema, revelada por Dios, sacada de la aljaba de Dios, para establecer la voluntad exacta de Dios, creyendo que lo que se está hablando es una orden, una ley que se va a cumplir al momento. Así que en este tiempo Dios te va a usar de manera sobrenatural a través de los decretos que salen de tu boca, las declaraciones proféticas, las proclamaciones y los decretos que van a salir de tu boca. Los vas a ver con tus ojos naturales y vas a ver el cambio en tu barrio, en tu casa y hasta lo último de la tierra. Vamos a orar, ejército de Dios. Primeramente vamos a arrepentirnos por todas las palabras viciadas que han salido de nuestra boca. Jesús dijo que seremos juzgados de todas las palabras viciadas que salieron de nuestra boca, porque nuestra palabra tiene autoridad. Vamos a arrepentirnos de eso y vamos a orar, y vas a ver cómo tu forma de orar cambia. Y al cambiar tu forma de orar, va a cambiar la forma de vivir, y vas a vivir cosas sobrenaturales de parte de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento yo me arrepiento. Declare conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, en este momento yo me arrepiento de cada palabra viciada que ha salido de mi boca. Yo me pongo de acuerdo ahora, antes de ir a los tribunales, el día final, yo me pongo de acuerdo contigo y reconozco que soy culpable. Que hay veces que he dicho cosas que no edificaban. Hay veces que he dicho chistes de los cuales me he arrepentido de haber pronunciado. Y muchas veces he dicho palabras hirientes, tratando de lastimar y haciendo estragos. Y hoy en día me veo cosechando las cosas que dije, las cosas que mencioné. Pero hoy vengo delante de ti y declaro en el nombre de Jesús que el enemigo ha entrado a mi casa, que el enemigo ha entrado a mi hogar, ha entrado a mi ministerio, ha entrado a mi territorio. El enemigo ha entrado a través de bases legales que yo le he dado a través de mis palabras. Pero hoy me arrepiento y me pongo de acuerdo contigo y rompo esos títulos y rompo esas actas y las clavo en la cruz. Rompo las actas y las copias que el enemigo tenía guardadas con el mismo tenor. Yo las rompo hoy y las clavo en la cruz en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo las clavo en la cruz hoy y declaro en el nombre de Cristo Jesús que el enemigo, que su accionar es ilegal en mi casa, en mi familia, en mi ministerio, en mis hijos. Declaro que el accionar del enemigo es ilegal. Por lo tanto, en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro proféticamente
que el enemigo tiene que huir al fondo del abismo y sin retorno. Yo declaro proféticamente en el nombre de Cristo Jesús que mis hijos van a volver a los caminos de Dios. Declaro proféticamente que mi casa es un oasis de paz, es un faro que alumbra hacia otros, diciendo que aquí se ora de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, yo proclamo las verdades de que Cristo murió por nosotros, que rompió las actas, triunfando sobre todos los principados, sobre todas las potestades, rompió las actas que me eran contrarios y las clavó en la cruz. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, me levanto con la autoridad que me ha sido dada, sentado en lugares celestiales, con Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús tomo la palabra rema ahora y la pronuncio en mi boca. En el nombre de Cristo Jesús establezco el decreto que el enemigo está vencido. Establezco el decreto y en el nombre de Jesucristo de Nazaret decreto sentencia sobre toda obra mala y en el nombre de Jesucristo establezco los diseños de Cristo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, los diseños del cielo aquí en la tierra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo decreto y declaro en el nombre de Jesús que un mover angelical comienza a venir sobre mi vida, que un mover angelical se va a mover en mi territorio, en mi casa, en mi familia y hasta lo último de la tierra. Establezco el decreto en el nombre de Jesús que el enemigo está vencido, por lo tanto tiene que desalojar al fondo del abismo y sin retorno se va en el nombre de Cristo Jesús. El enemigo está vencido y tiene que desalojar mi casa, mi vida, mi familia, mis seres queridos, el ministerio que me has dado en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Decreto y declaro en el nombre de Jesús que está hecho, lo sello con el anillo real en el nombre de Cristo Jesús y declaro en el nombre de Jesús que está hecho en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén. Dios le bendiga a todos y cada uno. Por favor, comience a orar con poder y usted va a ver la mano de Dios. Prepárese para este camino hermoso que ha comenzado y Dios te va a sorprender. Te bendigo, guerrero, y seguimos en contacto a través de las plataformas. En el nombre de Jesús, que Dios te utilice con poder y gloria. Y veas con tus propios ojos el reino de los cielos establecido aquí.